como esa cosa grasosa. Y observan que no solo está en la cara, sino también se extienden a cuello, a tronco, y esto es lo que corresponde a la queratosis seborreica. ¿Se acuerdan del signo del Esser-Trelat? Que hablábamos de una paraneoplasia como era obligatoria o facultativa, ¿se acuerdan? Tumores epidérmicos benignos, más frecuentes en adultos, se localizan en cara, tronco, extremidades. Al inicio son pápulas planas, parduzcas, después se sobreelevan y toman ese aspecto verrugoso, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes recuerden esto para que sepan, digamos, distinguir una lesión benigna de una lesión maligna, ¿sí? Ahí está para que lo vean, al signo del Esser-Trelat, que cuando las queratosis seborreicas, aparecen bruscamente, todas de golpe, y múltiples, son muchas, y dan ese aspecto en árbol de Navidad, eso es lo que se llama signo del Esser-Trelat, y nos obliga a buscar una neoplasia, que puede ser un adenocarcinoma gastrointestinal, un linfoma o una leucemia aguda. Voy a hacer el diagnóstico diferencial con los melanomas, con los carcinomas vasocelulares pigmentados y muchas veces cuando recién comienzan con las verrugas vulgares, ¿sí? En este otro caso clínico, ustedes ven que esta es una consulta muy frecuente, estas lesiones pediculadas de color piel normal que comienzan de pequeño tamaño y se van haciendo como más grandes, siempre de color piel y como si tuvieran un pedículo, o sea, bien blandas y filiformes, decimos nosotros. Acá vean esta que tiene una necrosis en la parte de la cúspide, habida cuenta de que el paciente se puso un hilo para tratar de sacarla, como el consejo, digamos, que se dan entre los vecinos o la gente que no sabe, porque todos sabemos que esta es una lesión pediculada, pero que tiene un eje conectivo vascular, que pensando que con cerrar el eje conectivo vascular, esto se necrosa y se muere, pero la lesión queda como incipiente y se vuelve a formar. Se ubican en los pliegues generalmente, y esto es lo que nosotros llamamos que molestan estéticamente, se enganchan las cadenas, y esto se llama fibroma blando o también le llamamos acrocordón. Es una lesión pediculada de color piel blanda, que puede ser única o múltiple, son por lo general pequeñas, y tiene la localización preferencial en pliegue, cuello, axila, ingles, siendo su tratamiento únicamente quirúrgico. En este caso clínico vemos una lesión sobrelevada, circunscripta, de color piel normal, que tiene una particularidad, que tiene como un punto oscuro cercano y dentro de la lesión. Al palpar, la consistencia es duroelástica como la punta de la nariz, y esto corresponde a lo que se llama quiste sebáceo, un quiste de retención. Es móvil, indoloro, pero tiene la posibilidad de sobreinfectarse y hacer esto que se llama absceso, o sea, o quiste sebáceo abscedado, donde la lesión ya no es tan circunscripta y ustedes ven el eritema, puede tener temperatura, o sea, tumor, rubor, calor y dolor. Bueno, todo lo demás que ven ahí es el Pervinox, porque la paciente ya está en quirófano para ser operada, ¿sí? Ese quiste sebáceo entonces es una elevación circunscripta de la piel, redonda o pequeña y móvil, de color blanco o amarillento, de tamaño variable, que puede presentarse en la cara, en el tronco, en el cuello. Por lo general tiene una abertura central, lo que significa que está conectado por un pequeño punto negro, se puede sobreinfectar o abscedarse, y el tratamiento es quirúrgico. Y por último tenemos los lipomas, que son estas tumoraciones circunscriptas, pero blandas, muy blandas a la presión, se hunde el dedo, diferente al quiste sebáceo, que tiene esa consistencia duroelástica, pero que es circunscripto y que en este caso está localizado en el antebrazo. Entonces los lipomas son tumores benignos constituidos por la proliferación del tejido celular subcutáneo. Pueden ser únicos o múltiples, lo que se llama lipomatosis, que generalmente es heredofamiliar. La localización más frecuente en el dorso del tórax, en las extremidades y en las regiones frontal y occipital. Esa consistencia que tienen es muy blanda,
Es móvil y es indolora. ¿Cómo hago el diagnóstico tanto del lipoma como del quiste sebáceo? El diagnóstico es clínico, porque las diferencias clínicas son elevaciones circunscritas, pero uno es más de consistencia duroelástica y este de consistencia muy blanda. Para ambos casos se solicita una ecografía de partes blandas y se puede realizar directamente la extirpación con la biopsia, porque ustedes para extirparlo, o sea que el tratamiento es quirúrgico, la extirpación quirúrgica, y esa pieza operatoria la mandan a biopsiar. Otra técnica moderna para el lipoma es la liposucción, ¿sí? La liposucción o lipoaspiración que se hace, por supuesto, en quirófano con todos los controles. Esta es otra consulta muy frecuente que dice, mira, me han salido estos puntitos rojos que antes nosotros le llamábamos nebus rubí, o se llama nebus rubí, y mayor aumento son estas lesiones, ¿no? Como discretamente pediculada, de esa coloración frutilla o cereza, y se llama angioma cereza o nebus rubí. Es una neoplasia vascular benigna que se da con frecuencia, mayor frecuencia en mayores de 30 años. La aparición es gradual, es progresiva, las lesiones son pequeñas, de color rojo cereza. Cuando son más amarronadas significa que están ubicadas más profundamente, se ubican con mayor frecuencia en el tronco, puede estar también en la cabeza, en el cuello, en las extremidades. Cuando aparece bruscamente hay que preguntar si estuvo expuesto a tóxicos, por ejemplo, pacientes que trabajan en fábricas o que manejan muchos tóxicos como los que hacen fumigaciones o que hacen pinturas, o una neoplasia oculta también. El diagnóstico diferencial es con la telangiectasia, que ustedes saben que son esas famosas arañitas vasculares, el granuloma piógeno, que ya lo vieron cuando estudiaron las estafilodermias, y la angiomatosis basilar, que la vieron cuando estudiaron SIDA, H o VIH, ¿sí? El tratamiento puede ser quirúrgico, puede ser con láser o hacer criocirugía, ¿sí? Y ahí está, lo otro para tener en cuenta son los tumores y malformaciones vasculares, como es el hemangioma infantil, ¿ve? Que es diferente a lo que es la malformación vascular. La malformación vascular es una mácula plana que aparece, digamos, en el cuello por lo general de los bebés o de las personas, y en cambio el hemangioma ya es un tumor sobreelevado, circunscrito, de color rojo cereza, que es característico también del nacimiento y que con el paso de los días se va desapareciendo. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esto? Profe, perdón, ¿puede volver a repetir lo de los tumores, esos de vasculares? La diferencia entre tumor y malformación vascular es que la malformación es una mácula que por lo general se localiza en el cuello. Puede presentarse también en la frente, pero es mácula, ¿sí? Habla de una malformación vascular que se ha producido durante, digamos, la formación del bebé, digamos, ¿no? Y finalmente tenemos el tumor, que el tumor significa, digamos, una neoformación circunscripta sobreelevada, ¿no es cierto?, que aparece, puede aparecer en la cara, por ejemplo, en el arco supraorbitario, en la mejilla, y es lo que clásicamente se llama nebus como antojos, ¿sí? La mamá dice, he tenido un antojo de comer una cereza o de comer una frutilla, y la bebé nace o el bebé nace con eso, ¿sí? No sé si te ha quedado claro que la neoformación circunscripta se llama, que es el hemangioma, el tumor, digamos. En cambio, Sí. la malformación son máculas, ¿sí? Dale, muchas gracias, profe. Bueno, en el capítulo de los nebus, de digamos, las lesiones benignas, que están ahí para tener en cuenta cuáles son las diferencias de estos que se llaman los nebus. Acá, por ejemplo, tienen un nebu de unión, que se llama así porque histológicamente está ubicado entre la epidermis y la dermis. A veces, clínicamente, es difícil de definir si qué tipo de nebus es, más ustedes que son médicos, van a ser médicos clínicos. Pero vemos en general, perdón, que pueden ser planos discretamente sobreelevados, como este nebu de unión, o ya más sobreelevados,
que es el nebus compuesto como este o este que ustedes ven. Se llama compuesto porque en realidad acá hay elementos pigmentarios, hay poros foliculares que ustedes ven donde hay pelo, hay telangiectasia, fíjense acá no tiene tanto pigmento, pero son lesiones sobrelevadas, el famoso lunar de bruja que a veces aparece en el mentón, que es bien digamos, frecuente la consulta, nebus celular compuesto o nebus intradérmico. En realidad, el concepto de unión o de intradérmico es un concepto histopatológico, lo hace el patólogo cuando ustedes le mandan la lesión que han sacado. Y acá está el nebus atípico o displásico, que es el mismo, que es la característica que ya ustedes le habrán enseñado, que tiene las letras del abecedario, que son los signos de alarma, como la asimetría bien marcada, el B, la A de asimetría, el B de borde, que no está definido, sino es variable, tiene escotadura, el C, el color, que ustedes observen que acá tiene un color más oscuro que el otro, el D es el diámetro, porque el paciente expresa que ha crecido, la E, la evolución de la lesión, ¿no es cierto? O sea, cómo ha empezado, como una mácula o discretamente sobrelevada, como una lesión pigmentaria infiltrada y después va cambiando de color. Y esto que se llama los nebus o nebus de Sutton y Sutton, que es característica la lesión acrómica vitiligoidea a la vuelta de la lesión, digamos, de lunar. Entonces acá tenemos los signos de alarma que son preguntas de examen. Esto sí o sí le van a preguntar en el examen. Defina los signos de alarma en los nebus, entonces ustedes tienen que acordarse de esto, la A, B, C, D y E, ¿no es cierto? Y acá, digamos, cuando hablen de la A, recuerden que si ustedes trazan imaginariamente una línea vertical y una línea horizontal, las 4 porciones que han dividido al nebus deben ser simétricas. Eso habla de benignidad. Pero cuando ustedes la trazan, aunque sea imaginariamente, ya ven que las diferencias son tremendas, entonces habla de una asimetría y ya está hablando de una malignidad. B, esos bordes bien regulares son sinónimos de lo benigno. En cambio, esos bordes irregulares con escotaduras hablan de maligno. La C, el color parejo, homogéneo, es de signo de benignidad, mientras que cuando hay más de un color o es un color no homogéneo, como el que les acabo de mostrar acá, ustedes fíjense, entonces ahí se darán cuenta que habla de malignidad. El I es el diámetro y se refiere a benigno cuando es menor de 6 milímetros y maligno, sospechoso de malignidad cuando es mayor de 6 milímetros. Y la E, la evolución, cuando apareció recientemente y empieza a presentar cambios en el tamaño, en la forma, en el color, en el espesor. Esa es la evolución de esta lesión nébica que hay que tenerla en cuenta como signo de alarma en los nebus, ¿sí? Bueno, acá les muestra el hemangioma que yo les mostré y que les dije que era una tumoración circunscripta, una neoformación benigna. Acá lo ven en el recién nacido. Ese hemangioma es un tumor, ¿no es cierto? Una tumoración, color rojo violáceo, grisáceo en algunos sectores, en el muslo del paciente. Cuando pasa el tiempo, el mes, observen cómo solo se va reabsorbiendo hasta que al año, fíjense cómo ha quedado esa piel como sobrenadante o redundante, pero ya se absorbió el angioma. Entonces, esto es, por eso se dice cronoterapia, terapia del tiempo. La involución es espontánea, hay que aprender a contener a los papás nada más, porque todos tienen tendencia a llevar al cirujano que lo opere y esto no es para operarlo, ¿sí? Y entramos a los carcinomas, o sea, los cánceres de piel, y acá vamos a hablar del carcinoma espinocelular. Lo llamamos carcinoma in situ a las queratosis actínicas, que antes las considerábamos lesiones preneoplásicas, y el consenso mundial desde el año pasado habla de lesión in situ ya como carcinoma a la queratosis actínica. O sea, vean que la lesión es una placa eritematoescamosa, a veces costrosa, que comienza por lo general como esa mácula hipercrómica, parduzca, que se convierte en algo áspero de superficie rugosa hasta empezar a infiltrar y sobreelevarse. Cuando la queratosis actínica
ocurre en el labio, fíjense, se llama queilitis actínica. Entonces, acá tiene como antecedente el paciente la exposición a la radiación ultravioleta demasiado frecuente. Entonces, en el labio, sobre todo el labio inferior, van a ver esa placa eritematosa con esa escama bien blanquecina, erosiones, van a ver costras, escamocostras, o sea, la queilitis actínica ya es un carcinoma in situ espinocelular. Cuando la queratosis actínica crece por aposición, o sea, va superponiendo capitas del estrato córneo, va a dar forma a esto que se llama el cuerno cutáneo, ¿lo ven? Ese cuerno cutáneo, en la base lo encontramos al carcinoma espinocelular. Ese carcinoma espinocelular también se manifiesta, que lo han visto ustedes en el ACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico, cuando lo ven como esa placa o esa lesión eritematoviolacea, costrosa, en el tronco, por ejemplo, mientras que cuando ocurre en genitales, esto se llama enfermedad de Bowen, y cuando ocurre en genitales, que esa placa eritematosa, brillante, se llama eritroplasia de Queyrat. Y tenemos como carcinoma in situ también espinocelular el queratoacantoma, que es bien característico, con ese borde bien infiltrado en rodete, y un centro deprimido, que en este caso contiene una escamocostra, ¿verdad? Entonces vamos a pasar directamente a la forma clínica del espinocelular, que es una pregunta de examen. Yo siempre les enseño una mnemotecnia y les enseño U de ulcerado, V corta, porque dice ulcerado, verrugoso, vegetante. Acá el carcinoma de labio es un ejemplo típico de la úlcera. Ese paciente que tenía una queilitis actínica evoluciona a este epitelioma o carcinoma, espinocelular, con esa lesión ulcerada, el borde bien infiltrado, con escamos costras que ustedes lo palpan y es una cosa muy dura. Tiene la forma verrugosa, donde la lesión es sobreelevada. Observen la cantidad de elementos de aspecto verruciforme en coliflor, por eso se llama verrugoso, y este vegetante que se ha sobreelevado, que tiene áreas escamocostrosas como vegetaciones en algunos sectores, pero apenas en algunos, por eso se llama vegetante, ¿sí? Entonces, acuérdense de espinocelular, UVV. Ulcerado, que sería el ejemplo este de la úlcera, ahí la ven, verrugoso y vegetante, ¿sí? Ahora bien, ¿va? Una ¿sí? Duda. Por esas casualidades del mundo, ¿el verrugoso está asociado a HPV o nada que ver? Bueno, no, el verrugoso asociado al HPV es generalmente oncogénico genital, no aparece acá en la zona de piel descubierta. Ah, bien, gracias. El oncológico es la cepa 16 o 18, que la tienen que buscar en el cuello uterino, porque es ahí donde hace los carcinomas de cuello. No hemos visto nosotros HPV en estos carcinomas verrugosos. En general, el carcinoma espinocelular puede aparecer a partir de una lesión precursora, como es la queratosis actínica que les mostré, o bien puede presentarse, decimos, de novo, quiere decir, aparece sola, ¿no es cierto?, el espinocelular, y se presenta así, como una lesión que el paciente le refiere, como yo tenía como un lastimadito, doctora, dice, después el lastimadito, yo me ponía la Hipoglo, me ponía la Farmequi, me ponía crema de Betacol, y no, se ha ido haciendo más grande y se me empezó como a lastimar, y ahí ustedes se dan cuenta, fíjense el borde, que el borde hace acordar mucho al borde de la leishmaniasis, ¿no? Porque la leishmaniasis tiene ese borde bien definido, pero por supuesto acá esta es una lesión que tiene mucho tiempo. El paciente, si usted le pregunta cuándo hace que le ha comenzado, le va a decir hace 6, 8 meses, 10 meses, tan distinto a la leishmaniasis, que tiene su evolución y que cuando tiene un tiempo se cicatriza, ¿no es cierto? Y le deja la lesión cicatrizal, ¿no? Por más que no haya hecho tratamiento. En cambio acá no cicatriza, sigue extendiéndose, sigue ulcerado, ¿lo van viendo? Este es el verrugoso con formas de verruga, que parecen muchas verrugas,
y este es el vegetante que aparece con algunas lesiones, ¿sí? Gracias, profe. No, por favor. Ahora vamos a los vasos, al vaso celular. El vaso celular también le preguntan las formas clínicas. Y acá es difícil dar una mnemotecnia porque acá tienen que observar la lesión. ¿Qué recuerdan de características del vaso celular? Que tiene dos características muy importantes, ¿no? Que por lo general es una lesión circunscripta que tiene en su borde, por lo general, lo que nosotros describimos como perlas córneas, que no sé si alcanzan a ver así como pequeñas perlitas que tiene, porque lo define a la lesión, ¿no es cierto?, las perlas córneas, y tienden a no dar metástasis, ¿sí? Y acá tienen esta forma nodular, inventen una mnemotecnia para no olvidarse, porque les preguntan formas clínicas, ¿no? Ese nódulo, que ustedes lo ven como una lesión, que el paciente dice era como un granito, se va haciendo más grande, parece que tiene agua, dice, porque lo ven que es como de color casi piel normal, tiene las telangiectasias, que es lo que caracteriza en la superficie al vaso celular. Bueno, y acá ven algunas costras, ¿sí? El nodular, esta forma es bien frecuente, y el pigmentario. Entonces, por eso es que uno hace diagnósticos diferenciales con el melanoma, porque ya lo vamos a ver a melanoma y se van a acordar. El pigmentario tiene esa coloración oscura, pigmentada, pero son pacientes que la definen a la lesión como una lesión bien circunscripta, ¿no es cierto?, indolora, que tiene mucho tiempo y no está tan homogéneo como es el melanoma, sino que tiene áreas más claras, que es típico del vaso celular pigmentario. Después tiene la forma plana cicatrizal y plano superficial. Este plano cicatrizal es como si fuese una cicatriz, que el paciente mismo refiere, ahí no sé si alcanzan a ver las perlas córneas, bien esa característica, bien claro, bien ahí en ese sector. El plano superficial, que es parecido al Bowen, lo ven que es parecido al Bowen, que es muy parecido al Bowen, ay, perdón, era al revés, es muy parecido a este que les mostré, ¿lo ven? Pero bueno, eso va a depender de dónde esté ubicado y el paciente le muestra que esa lesión era pequeñita, era eritematosa, se empezó a cubrir de costras y va creciendo y se va extendiendo. Puede aparecer, en general nosotros decimos que los vasos celulares aparecen del tercio medio de la cara hacia la parte superior, en cambio los espinos, al revés, los espinos celulares en la parte superior y en cambio los vasos celulares en la parte inferior. Yo no sé si me he hecho lío, pero tienen una particularidad para aparecer en un sector. El esclerodermiforme, porque nos hace acordar mucho a la esclerodermia, vean que es una placa brillante con telangiectasia en la superficie, que acá cuando yo la presiono entre los dos dedos, el pulgar y el índice, me cuesta retraerlo, y el ulcus rodens, que es la forma ulcerada del vaso celular, porque si bien no da metástasis, tiene tendencia a la agresión, es destructivo, horadante, decimos nosotros, porque va como carcomiendo. Miren si no hace acordar a la leishmaniasis, pero bueno, acá inclusive va a destruir el hueso. La diferencia de la leishmaniasis es que solo destruye el cartílago. Ahora bien, para que ustedes se ubiquen, vamos a revisar lo que son las lesiones precursoras del melanoma, que es el cáncer de piel más tremendo que hay. Acá tienen el nebudiplásico o atípico, que hablábamos, que el paciente empieza a tener el ABCDE, ¿ve? El A asimétrico, el B el borde con escotadura, el C el color, el aumento de tamaño que lo refirió al paciente, la evolución que lo refirió al paciente. Y esto que son los niños que nacen con ese nebu melanocítico congénito gigante, que tienen que tener mucho cuidado porque estas lesiones tienen tendencia a malignizar con mucha facilidad y a transformarse en melanoma. Por eso requiere un control casi permanente con la dermatoscopía, que es un método auxiliar de diagnóstico, una presencialidad que requiere mucha evaluación, mucha observación y enseñar a los papás, ¿no? Ahora bien, acá están las formas clínicas de melanoma, que eso yo les voy a dictar, si ustedes quieren, digamos, anotar, les voy a dictar
un acrónimo o acróstico, no sé cómo se dice, donde van a escribir la palabra melanoma, pero en sentido vertical, ¿no? Escriban la palabra melanoma. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. La letra M pongan maligno. La E dice extensivo superficial. La L, léntigo maligno. La A, acrolentiginoso. La N, nodular. La O, operable. La M, metástasis. Y la A, autoexamen. Entonces, esto ustedes se van a dar cuenta que les sirve porque acá tienen las formas clínicas. La E, la L, la A y la N está dando las formas clínicas, ¿sí? Entonces, sabemos que el melanoma es maligno. Entonces, si digo la extensivo superficial, la miro a la lesión. En general, estas lesiones aparecen en las piernas, sobre todo en las mujeres. Puede aparecer en el tronco. A ver, ¿me disculpan un minutito? Un minutito, ¿me disculpan? A ver, ya vuelvo. A ver, espérenme un segundito. Ahí. Bueno, no sé por qué no se abre. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctora. Perdón porque me había desconectado. Perdón. Bueno, a ver ahora ahí. Estaba acá mostrándoles y me fui. Repaso número 4. Perdón, no, este no era tumores. ¿A dónde está acá? Está tumores cutáneos. ¿Listo? Acá. Les decía que en tumores en melanoma van a ver bien claro la letra E, extensivo superficial, que estábamos diciendo que era más frecuente en las piernas, sobre todo en las mujeres, puede también aparecer en el tronco, pero en general el paciente refiere como una mancha que va creciendo y observen qué malignización tiene porque no tiene nada de simetría, los bordes están totalmente cambiados, el color diferente, bueno, todo eso. Cuando decimos extensivo superficial, acuérdense de estas características, es como si fuese una mancha o apenas sobreelevado. En cambio, el lentigo maligno, que por lo general aparece en la cara, ustedes ven como una mancha también, como si fuese una mácula parduzca, que luego se cubre de esa lesión bien característica del melanoma, que es de color oscuro, como color brea o alquitrán. ¿Lo ven? Que es bien típico. Ese es el lentigo maligno. El acrolentiginoso es el que aparece en las extremidades, por eso dice acro, y toma esa coloración que yo les contaba la vez pasada, que cuando está localizado sobre la uña, confunde con las micosis. Y entonces, si ustedes no han pedido un examen micológico, van a darse con la noticia de que esto, que es un signo bien característico, este signo del melanoma que extravasa, digamos, la coloración de la uña, ¿no? Es importante que lo conozcan para que así, digamos, sepan que esto es una lesión altamente maligna, que hay que amputar el dedo y estudiar, como les conté de ese paciente joven, abogado, que lo trataron años por onicomicosis sin pedir estudio, cuando le apareció el signo que es famoso,
¿Alguien se acuerda cómo se llama el signo? Ese signo que se extiende por fuera de la uña. De Hutchinson, ¿no era? Muy bien, el signo de Hutchinson. Cuando ya apareció el signo de Hutchinson, este muchacho de 35 años, abogado, en el italiano ya le amputaron el dedo, pero ya tenía metástasis en pulmón, en cerebro y por supuesto que falleció. Eso habla y destaca la importancia de no creer que todo lo que aparece en la uña es solamente hongos, ¿no? Sí es importante hacer el estudio micológico. Y bueno, el más bravo de todo es el nodular, porque tiene un crecimiento vertical, por lo que rápidamente hace metástasis, ¿sí? Y esto, que es el melanoma de mucosas, que se ve mucho, sobre todo para los que hagan ginecología o hagan proctología, tienen que tomar en cuenta de que también el melanoma puede presentarse en esos lugares, ¿no? Y esta es la forma más dramática porque es el melanoma amelanótico, que ustedes ven que esta es una palma de mano, ¿lo ven? Ven las huellas digitales, los dermatoglifos, y el paciente tenía en la mano esta lesión que él la consideraba como un quiste, demoró tanto tiempo en la consulta que digamos, tuvo que hacer quimio, montones de cosas, después de haberle hecho la cirugía, por supuesto, ¿no? Un melanoma que se llama amelanótico, o sea, el clásico es este, que tiene ese color oscuro, color pardo negruzco, oscuro brea o alquitrán, y este que es el amelanótico, que puede confundirnos con cualquier otra lesión, pero tenemos que sospechar cuando tiene esas características de que hace mucho tiempo que está, el paciente no le ha prestado atención, lo podría pensar también como un vaso celular, como un espino celular vegetante, pero ven, esos son los diagnósticos diferenciales, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda de tumores? Hola, ¿están ahí? ¿Hay alguna duda de los tumores o les gustaría? No, profe. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que se llaman las enfermedades, digamos, con compromiso inmunológico, las cutáneas con compromiso inmunológico que se ven en el consultorio, que yo ya les mostré la vez pasada de esta enfermedad. Ay, Dios mío. De esta enfermedad, ahí, que son las que se denominan enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias. Ustedes vean, este es el paciente de 32 años que consultaba por presentar estas lesiones eritematoescamosas que ya eran generalizadas con un prurito leve de 2 años de evolución. Cuando preguntamos cuándo comenzó, dijo hace 2 años. Cuando preguntamos cómo comenzó, dijo que él tenía esa caspa, que lo trataban así como caspa o dermatitis seborreica, que le daban lociones, shampoo y nada más, que mejoraba un poco, pero que hacía ya más o menos 1 año había empezado a presentar estas placas eritematoescamosas. Fíjense acá en la zona frontal, en la zona preesternal, parecen hasta circinadas, ¿sí? Bien. Entonces acá la lesión elemental es una placa eritematoescamosa, que yo debo hacerle el raspado metódico sí o sí para estudiarlo. Y esta enfermedad se denomina psoriasis. Tiene muchas formas clínicas. Una forma clínica es esta forma de pequeñas lesiones eritematoescamosas gutatas que decimos nosotros, se llama psoriasis gutata, que se da en los más jóvenes, en los adolescentes, está relacionada con el estreptococo beta hemolítico, por lo general son portadores de estreptococo, y el diagnóstico diferencial lo voy a hacer con la roceola sifilítica, con la sífilis secundaria, me tiene ese aspecto roceoliforme, por eso pero además que acá hay escamas, son placas y ustedes las palpan, las raspan y es bien característica. La psoriasis palmoplantar, que se ubica en palmas y plantas, vean el borde eritematoso, bien característico, con esas escamas duras, gruesas, esa hiperkeratosis. La forma eritrodérmica, cuando el paciente se pone totalmente eritematoso,
escamoso, que este paciente tiene un mal estado general, que hay que internarlo por lo general. La forma invertida, que nos hace acordar mucho al intertrigo blastomicético o candidiásico, pero vean que lo que predomina es el eritema, y en realidad no hay escamas, no hay la vesiculita esa que veíamos en la parte periférica. La forma de esto, que también nos puede hacer confundir con una tiña, no tiene el borde ese circinado, es más bien una zona de eritema en la zona de la ingle. Y esta que es la forma tan temida de la psoriasis, que es la forma artropática o la artritis psoriásica, donde vemos las placas de psoriasis y la gran deformación articular que produce esta enfermedad. El diagnóstico de la psoriasis se hace con la clínica, porque la forma clínica me van orientando, digamos, el eritema, la escama, pero hay una maniobra que se llama del raspado metódico que sirve para, digamos, estudiar a esta, para confirmar el diagnóstico y al mismo tiempo correlacionarlo con la histopatología. Entonces, yo sé muy bien que en la biopsia voy a tener acá una hiperkeratosis. En realidad se llama hiperparakeratosis porque hay un aumento del espesor de la capa córnea, pero es una capa córnea inmadura que tiene núcleos. Normalmente la capa córnea es fina y no tiene núcleo. Acá es gruesa y tiene núcleo. Entonces, cuando yo raspo, observo esto que se llama signo de la vela de estearina, porque es como que raspamos una vela, se ve como pequeñas escamitas que salen alrededor de la placa, ¿sí? Con la cureta de Brock o con algún elemento rojo. Es tanta la aceleración de la epidermopoiesis, de la queratinización, que saltea capas, la epidermis tiene capa basal, capa espinosa y hay ausencia de la granulosa y de ahí pasa directamente a capa córnea. Entonces, eso me permite el segundo signo que se llama de la membrana despegable. Yo raspo acá y empiezo primero con una descamación pulverulenta que corresponde al signo de la vela de estearina. Sigo raspando y se desprende como en bloque esa membrana por la ausencia de granulosa, por la acantosis, que es el aumento de espesor de la epidermis, y me deja, digamos, esto que se llama signo de la membrana despegable. Y finalmente observo, una vez que se desprendió, ese puntillado hemorrágico, signo de Auspitz, que se llama, que corresponde a las papilas dérmicas que llegan hacia la epidermis y ahí en la cúspide tiene los vasitos, ¿no es cierto?, que son los que van a irrigar la epidermis. Entonces, signo de la vela de estearina, signo de la membrana despegable y signo del rocío hemorrágico. ¿Está claro hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Doc. Sí, doc. Bueno, este diagnóstico diferencial con la dermatitis seborreica, que este señor era confundido con este cuadro, pero ustedes observen, la dermatitis seborreica, si yo le hago el raspado, tengo el signo de la vela de estearina y paso directamente al rocío hemorrágico, no tengo signo de la membrana despegable. Por otro lado, observen que el eritema no es tan marcado como ustedes lo vieron en el paciente acá que yo les mostré, que tiene como una banda eritematosa, ¿no es cierto?, como un cordón bien eritematoso. Entonces, eso hace la diferencia con la dermatitis seborreica. Con los eczemas numulares o discoideos, ¿sí?, se acuerdan en la etapa subaguda o crónica, que son esas placas eritematosas, escamosas, escamocostrosas, pero acá tengo que tratar de ubicarla a la vesícula, que es la lesión elemental del eczema. Con la pitiriasis rosada de Gibert, porque tiene una placa madre o heráldica, y luego le aparece también eritemato escamosa, y luego le aparecen las pequeñas lesiones o lesiones hijas que se llaman, son pequeñas placas eritemato escamosa. Y la roseola sifilítica, que muchas veces confunde, pero en realidad la roseola no tiene escamas por lo general, son lesiones más bien de tipo maculosa, ¿sí? Muy bien. Como comentario, recuerden, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria, pero ya decimos que no es cutánea, es multisistémica. ¿Y eso qué quiere decir?
que es una enfermedad que es autoinmune, que le va a afectar la calidad de vida del paciente, pero que además de comprometer la piel, puede comprometer las articulaciones, dando la artritis psoriásica, que es lo que yo le he mostrado recién, pero también puede producir alteraciones cardiovasculares como aumento de los lípidos, diabetes, puede producir fenómenos de inflamación a nivel de coronarias, a nivel de arterias carotidias, entonces con los depósitos de los lípidos, o sea, por la dislipemia, y tener ese paciente una gran posibilidad de hacer hipertensión, ACV, infarto agudo de miocardio. Lo que importa de todo esto es que ustedes se lleven esto, ¿no? Se lleven con la idea de que no es solamente piel y que esto debe ser abordado por el especialista y a su vez por el especialista que hace psoriasis, que somos pocos, pero existimos, digamos, los que hacemos psoriasis o enfermedades autoinflamatorias, que es una enfermedad crónica porque significa de largo tratamiento. No quiere decir que ustedes le van a decir al paciente, no, esto no se cura. Tienen que hablar de cronicidad y de largo tratamiento, ¿no? Es poligénica porque cada vez se descubren más genes y autoinmune afectando la calidad de vida. Estas son las comorbilidades o enfermedades asociadas a la psoriasis, que por eso le llamamos multisistémica. La artritis psoriásica, el síndrome metabólico, son pacientes que tienden a engordar, a tener la pancita ahí bien marcada, la depresión, la angustia, el hígado graso, alteraciones cardiovasculares que le contaba. La severidad en leve, moderada, severa, muy severa ya no se la clasifica más. Y el tratamiento decimos multidisciplinario, ¿por qué? Porque si ese paciente tiene dolor articular, lo va a ver el reumatólogo con el dermatólogo. Si tiene un síndrome metabólico, lo va a ver el endocrinólogo. Si está bajoneado, tenemos que mandarlo al psiquiatra o al psicólogo para resolver este tema. Si tiene trastornos cardiovasculares, con el cardiólogo, trabajar de la mano. Y el tratamiento se va a indicar como local o tópico, sistémico, fototerapia, psicoterapia, según el grado de severidad. En las formas leves, por lo general usamos tratamiento local o tópico, donde se usan mucho los corticoides como antiinflamatorios, pero va a depender de la zona donde esté ubicada la psoriasis para indicar la potencia de corticoides. Si está ubicada en codos, rodilla, en el tronco, puede usar un corticoide de alta potencia como el clobetasol, pero si está ubicado o en la cara o en la zona genital, la zona de ingle, le voy a indicar un corticoide suave de baja potencia como la hidrocortisona. En general, las formas moderadas y severas requieren tratamiento sistémico. El tratamiento sistémico contempla el uso del metrotexato, que es un regulador de la queratinización de la piel, en este caso, dosis que se llaman decrecientes, o bien la ciclosporina, o un retinoide sistémico, que es primo del neotigazón, que se llama citetrim, que es primo del roacutam, que ustedes lo conocen para el acné. Se pueden usar, digamos, la fototerapia, pero la fototerapia que se usa es complementaria de un tratamiento local o de un tratamiento sistémico. Y acá no está puesto, pero se usan los biológicos, que son medicaciones preparadas por biotecnología que van digamos, permitir bloquear la vía de la patogénesis de la psoriasis, según lo que se interpreta de acuerdo a los estudios que cada vez van más avanzados. Y obviamente la psicoterapia, que es muy importante, porque estos son pacientes que es una enfermedad que está muy estigmatizada, quiere decir que no pueden trabajar, socialmente son condenados, no pueden ir a una pileta, no pueden estar con las bermudas si tienen en las piernas, o con remeras o musculosas en el caso de las mujeres, si van a trabajar y le ven así las lesiones, no lo aceptan, digamos. Entonces, eso es una enfermedad con mucha estigmatización social, inclusive a ellos mismos les genera mucha angustia personal, digamos, porque les genera una angustia, digamos, en sus relaciones interpersonales, en sus parejas. Es bastante complejo, digamos, ¿no? Por eso el apoyo del equipo de salud mental es muy importante. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda de esto? ¿Están ahí?
Ninguna, doc. Bueno, acá para que vean esta parte de lo que se llama esta enfermedad, que se caracteriza por esta lesión elemental que es la ampolla. Se caracteriza por ampollas que sufren una evolución a erosión, a costras, a dejar máculas residuales hipercrómicas, entonces se llama pseudopolimorfismo, y esta enfermedad se llama pénfigo. Esta paciente de 78 años consultaba porque presentaba, este es el paladar, ¿no? Lo van viendo al paladar y acá la glotis, la úvula, perdón, o campanilla. Entonces, la paciente tenía erosiones dolorosas en la boca, con ampollas que después aparecieron en el cuerpo. Mientras tuvo esto, la trataban en un CAPS como candidiasis. Y ustedes se acuerdan la foto que yo les mostré de la cándida, que eran unas membranas blanquecinas del muguet que se desprendían, ¿no? Entonces, si acá yo miro con buen detenimiento, inmediatamente lo derivo al dermatólogo, porque si esto le impide comer, es doloroso, y vemos que hay lesiones erosivas, que hubo ampollas, no puedo seguir manteniéndolo al paciente con histatina o fluconazol como lo mantenían en el CAP, hasta que esta buena señora empezó a llenarse de ampollas todo el cuerpo y dar ese aspecto doloroso de quemado con un olor muy característico, tiene un olor particular. Cuando ustedes la ven, la paciente venía con toda la ropa pegada, adolorida totalmente, y la lesión elemental son ampollas, ¿sí? Entonces, esta enfermedad que se denomina pénfigo, de acuerdo a dónde esté ubicada, la vamos a poner primero a esta parte. El pénfigo es una enfermedad ampollar autoinmune que afecta piel y afecta mucosas. Hay una predisposición para producirla y hay autoanticuerpos, sobre todo la desmogleína tipo 3 y tipo 1. Los clasificamos de acuerdo a dónde ocurre el fenómeno histológico, porque estos autoanticuerpos van a provocar la ruptura de las uniones de los desmosomas. Se llama acantólisis. El proceso histológico se llama acantólisis. Entonces, de acuerdo a dónde se ubique el fenómeno de acantólisis, los clasificamos a los pénfigos en profundos y superficiales. Los profundos son los que están cercanos a la membrana basal y los superficiales son los que están por encima por debajo de la capa córnea. Entonces, tenemos dos clasificaciones, acuérdense, de profundo y superficial. El profundo, que es uno de los más severos, de mal pronóstico, son el vulgar y el vegetante. Ahí lo mostramos. El vulgar y el vegetante son estos. Este es el pénfigo vulgar, como la señora que yo les mostré en la historia clínica, que llegó así, con el mal estado general, con lesiones en la mucosa oral y con lesiones cutáneas, digamos. Ay, perdón. Acá vamos a ver, ¿no es cierto? El paciente tiene, digamos, erosiones, ¿lo ven? Todo ese mal estado general. Ven las ampollas, ven las costras, ven en algunos sectores ya como máculas residuales, porque se le calma en un lado y le aparecen en otro y así se va extendiendo por todo el tegumento. Ahora bien, cuando ese paciente lo presenta las ampollas a nivel de los pliegues, forma estas masas vegetantes y ese pénfigo que era vulgar, localizado en pliegues con esas vegetaciones, se llama pénfigo vegetante. Esos son los dos pénfigos de localización profunda, o sea, la acantólisis ocurre a nivel suprabasal, por encima de la membrana basal que separa la epidermis de la dermis, ¿sí? Y acá tenemos dentro de los profundos esto que es el pénfigo paraneoplásico, ese paciente que va bajando de peso, que está en astenia, adinamia, anorexia, pero las lesiones bien características en la boca, esa queilitis inflamatoria, a veces sangrante, que nos hace acordar al lupus que habíamos visto, ¿se acuerdan? El lupus sistémico con esta característica. Bueno, pero este es un paciente que tiene ampollas generalizadas, con ese adelgazamiento, es para pensar en un pénfigo paraneoplásico. Entonces, los pénfigos profundos son el vulgar, el vegetante y el paraneoplásico. Los superficiales, que están por debajo de la capa córnea, son el pénfigo seborreico, que es este, que tiene esa característica de eritema, poco y nada de ampollas,
tiene algunas ampollas, pero está localizada en área seborreica, por eso se llama seborreico. O sea, región preesternal, región interescapular, espalda, en la zona de la cara. Y este que es el pénfigo de Senner-Ascher, que es el pénfigo foliáceo que se llama, donde hay un predominio de descamación, hay algo de eritema, pero no hay ampollas casi. Entonces es muy característico. Los diagnósticos diferenciales van a hacerse con esto que es la enfermedad de Durin, que es un pénfigoide. ¿Por qué? Porque Durin tiene eritema, tiene vesículas, tiene pápulas, tiene ampolla en algunos casos y está localizado en áreas parecidas a la de la psoriasis, región lumbosacra, codos, rodillas, muslos. Entonces, este es un pénfigoide, parecido al pénfigo, pero se llama oide, parecido, porque tiene múltiples lesiones, o sea, tiene un polimorfismo lesional. El pénfigo tiene un pseudopolimorfismo y el Durin tiene un polimorfismo lesional. Esto, por lo general, esta afección que pica mucho, que nos hace confundir con el eczema. ¿Se acuerda que le dije que había eritema, había vesícula y había prurito? Nos hace confundir mucho con el... ¿Me pregunta algo? Sí, ¿puede volver a repetir lo que dijo recién? ¿Lo que dije qué? ¿De Durin? Sí, lo del pénfigo y Durin. El Durin es un pénfigoide, o sea, se parece al pénfigo, pero la característica es que tiene un verdadero polimorfismo lesional. ¿Por qué? Porque en este paciente, además del eritema, van a encontrar vesícula, pueden encontrar pápulas, acá no se ven, pueden encontrar ampollas, pústulas, o sea, tienen una gran cantidad de lesiones de diferentes tipos, por eso es polimorfa, dolorosa y pruriginosa. Es un paciente que le pica mucho, le pica demasiado, se localiza en los lugares donde normalmente también se localiza la psoriasis, región lumbosacra, bueno, el tronco, los codos, las rodillas, muy parecida a la ubicación de la psoriasis. Y este pénfigoide está asociado, o Durin que se llama, a la enfermedad celíaca. Por lo general, muchos pacientes que nos consultan porque venían siendo tratados como eczemas y no resolvieron su problema, hacemos la biopsia y confirmamos que es un Durin, inmediatamente pedimos un análisis para dosar los anticuerpos antigliadina y antitransglutaminasa de la enfermedad celíaca, ¿sí? ¿Ahí ha quedado claro? Sí, muchas gracias. Claro, y ahí está la diferencia del tratamiento, porque don pénfigo, como es una enfermedad con acantólisis autoinmune, para frenarla, para neutralizar esos autoanticuerpos, lo que hago son corticoides a dosis inmunosupresoras. 2 miligramos o 3 miligramos kilo peso día. Entonces, el paciente tiene 70 kilos, tengo que darle 140 miligramos o 210 miligramos y empezar desde lo más alto e ir bajando, descendiendo progresivamente. Ahí está la diferencia del pénfigo con el pénfigoide, que se utiliza la dapsona acá. La droga de elección del Durin es la dapsona, 100 miligramos, como la estudiaron para lepra, ¿sí? Y esta que es el eritema polimorfo multiforme, ¿se acuerdan la lesión en blanco de Tiro, que era como una escarapela al mismo tiempo, que está en el grupo de las toxidermias? Cuando es menor era relacionado con el virus del herpes simple y cuando es mayor, como en este caso, más relacionado con fármacos, ¿sí? Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales del pénfigo. El diagnóstico es clínico. Acá no está puesto, pero se utiliza una maniobra que se llama el raspado para dar signo de Nikolsky. Nikolsky. El signo de Nikolsky consiste en que yo busco al paciente, acá por ejemplo, apoyo mi dedo pulgar al lado de la ampolla, o sea, en una zona donde la piel está aparentemente sana. Y si mejor si hay una superficie ósea, por ejemplo, si fuera la columna, ¿ven? Acá, por ejemplo, bastante complejo, pero acá está el omóplato, ¿ven? Que ahí hay ampollas. Entonces, apoyo el dedo, ¿no es cierto? O acá, por ejemplo, que está en la zona del hueso de la cadera, de
del fémur. Entonces presiono con el dedo pulgar y mantengo presionado y desplazo hacia abajo. Cuando hay acantólisis, Nikolsky es positivo porque el dedo arrastra la piel y se desprende la piel, queda así, ¿sí? Entonces, signo de Nikolsky positivo sobre área de piel sana, aparentemente sana, y se hace tanto para diagnóstico como para ir conociendo la evolución del tratamiento. Si el paciente está respondiendo bien al tratamiento, yo voy haciéndole el Nikolsky para ver si se va desapareciendo la acantólisis. Entonces, esto sería el diagnóstico clínico con el signo de Nikolsky. En el laboratorio, esto es un paciente que se descompensa porque pierde iones, entonces tengo que pedir un hemograma completo, un ionograma, un eritro, un proteinograma, y tengo que pedir la glucemia también porque si voy a usar corticoides tengo que tener en cuenta ese factor para no inducir o generar coma diabético. La biopsia de la piel se puede hacer con coloración de hematoxilina eosina, que es esta que ustedes la ven a la ampolla intraepidérmica. Acá está ocurriendo la acantólisis y encima de la basal, o sea que es un pénfigo profundo, y puedo indicarle o pedirle al patólogo que me haga una inmunofluorescencia directa, donde voy a ver los inmunocomplejos depositados a nivel de la basal. ¿Está claro? Eso es característico y eso sí o sí lo tienen que saber porque le van a preguntar cómo estudian al paciente con pénfigo. Confirmo el diagnóstico con la clínica, signo de Nikolsky, pido un laboratorio para evaluarlo, puedo hacer una biopsia con la hematoxilina eosina, la acantólisis me va a mostrar la ampolla intraepidérmica y puedo hacer una inmunofluorescencia directa donde veo los depósitos de inmunocomplejo a nivel sobre todo de la parte basal. Entonces los pénfigos son enfermedades ampollares autoinmunes que afectan piel y mucosas. Como les decía, predisposición genética, autoanticuerpos donde figura la hemogleína 1 y 3, se clasifican en profundo como el vulgar, el vegetante, acá decía menos frecuente pero es el paraneoplásico, superficiales como el foliáceo y el eritematoso o seborreico que es lo mismo. El tratamiento que decíamos corticoide sistémico, hoy ha cambiado esto, es 2 a 3 miligramos kilo día. También se pueden usar inmunosupresores sistémicos como la ciclofosfamida o la azatioprina o el mofetilmicofenolato con la idea de ahorrar corticoides, o sea, ir bajando la dosis del corticoide para que no me haga tanto daño porque me va a producir hipertensión, diabetes, foliculitis, muchas cosas agregadas. Y puedo combinarlo al corticoide en dosis más baja y usar, por ejemplo, una ciclofosfamida o una azatioprina. Te puede hacer la plasmaféresis, que es hacer el lavado del plasma hacia afuera, la inmunoglobulina intravenosa, que fue promovida por un profesor de Córdoba, que a él le iba muy bien, y el rituximab, que es un nuevo biológico anti-CD20, que se lo usa y que anda muy bien para el tratamiento de los pénfigos, ¿sí? Que es una droga de alto costo, que se la usa en hematología y que se la puede usar acá en caso de estar contraindicados los corticoides sistémicos, ¿sí? ¿Ha quedado alguna pregunta, alguna duda de esto? No, profe. Espero que no se duerman, pero ya estamos terminando. Para mostrarles rápidamente, esta es otra clase mía, de enfermedad celíaca. Doc, ¿Sí? usted habló de la enfermedad de During. ¿No sería lo mismo que la dermatitis herpetiforme? Es O lo en el mismo. libro las menciona. Es lo mismo. Y el Dermatitis, pénfigo, sí, dermatitis el herpetiforme. pénfigoide ampollar es otro, El ¿cierto? pemphigoide ampollar yo no le he mostrado nada, pero es también Sí, una sí. dermatosis ampollar, donde la diferencia con el pénfigo es que en el pemphigoide, por eso dice oide, tiene lesiones ampollosas tensas, a diferencia del del pénfigo, que son ampollas más flácidas, que se rompen con más facilidad. El pemphigoide, la ampolla es un globito que se sostiene mucho tiempo y que, digamos, es una patología que se da con mucha frecuencia en las personas de la tercera edad. También la naturaleza es autoinmune. La dermatitis herpetiforme o During se llama así porque le quiero mostrar
cómo se ve, digamos, la lesión. Esta sería la forma precursora cuando empieza el diuring. Ven que hay un eritema, hay vesículas porque se ven las costritas hemáticas. ¿La están viendo, no es cierto? Sí, profe. Sí. Bueno, acá vean la lesión cómo se ve. Es una placa que tiene eritema. Tiene costras pequeñitas, que significa que hubo lesiones de contenido líquido. Tiene ampollas, ¿lo ven? ¿Lo ven? Así bien característico. Es como muy polimorfa. ¿Ven? La localización, miren acá. Ahí tienen las lesiones. ¿Ven? Tiene costras, máculas eritematosas, tiene ampollas, ha tenido vesículas, porque acá ya no se las ve, de la forma en que se rascaba. ¿Ven la escoriación lineal que ha dejado el paciente? Acá la van a ver mejor. Confunde mucho con el eczema, hace pensar que se trata de un eczema. Fíjense cuánto tiempo hará que tiene esta señora esta patología, que ya acá han quedado máculas residuales hipercrómicas, pero vean las lesiones puntiformes que hablan de las vesículas que tenía esa paciente abajo y que confunden mucho con la dermatitis o eczema. Acá la ven mejor, las lesiones cómo se ubican en la zona glútea, en la zona lumbosacra, en el tronco, y parecen lesiones como de picaduras de mosquitos, ¿sí? Acá la ven a mayor aumento. En las rodillas, esas lesiones eritematosas, por ahí van a ver pápulas, por ahí van a ver las costras hemáticas que corresponden a las vesículas, por ahí van a ver lesiones más urticarianas. Es como una mezcla de muchas lesiones, ¿sí? Acá la ven en el tronco, bien las escoriaciones, eritema, costras, muy característico del diuring, ¿sí? Esto no. El diagnóstico, como les decía, de acá, fíjense cómo se hace los inmunocomplejos a nivel de la dermis, con la inmunofluorescencia, y el tratamiento es con la sulfapiridina o la dapsona, que actúan absorbiéndose en el tracto gastrointestinal, y siempre, por más que haya salido negativo el análisis, le decimos que haga una dieta libre de gluten, ¿sí? Cuando yo les he mostrado la semiología, a ver, en esta, vamos a avanzar acá, yo he mostrado una foto de pemfigoide, para que te quede más claro, vos que me preguntabas de la diferencia entre dermatitis y el petiforme. Estas eran las máculas, las pápulas, la roncha, abón, nódulo, tumor, vesícula. Acá están las ampollas, ¿ven? Y estas ampollas, fíjense, el pénfigo, la ampolla es más flácida, se rompe con mucha facilidad. En cambio, en el pemfigoide, la ampolla es bien redondita, bien globosa. Es una lesión que no se rompe con facilidad, ¿sí? ¿Te ha quedado más claro? Sí, doc, gracias. Y ahí sería Nikolsky negativo, ¿verdad? Claro, en general el pemfigoide, ya de verlo clínicamente, lo ves, ya te das cuenta que no es pénfigo. Y nosotros, para el ojo clínico nuestro, ya lo tenemos como más claro, digamos. Pero sí, es Nikolsky negativo, obviamente, porque ya digamos, no se va a producir ningún desprendimiento porque no hay acantólisis. Acá el proceso de acantólisis ocurre por debajo de la basal, o sea, casi en la parte superior de la dermis. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Y acá tenemos, a ver si tengo esta enfermedad psoriásica. Les quería mostrar de la psoriasis, porque psoriasis es una cosa que ustedes la van a ver muy seguido, la van a ver mucho, pero no, ya les voy a buscar, no la veo a la cosa. Esta es la otra que falta del último capítulo, que es de vitiligo y melasma, ¿no? Acá nos enfrentamos como lesión elemental. ¿Cuál será la lesión elemental de estas dos patologías? ¿Qué les parece? Una mácula. Máculas. ¿Quién? Máculas. La lesión elemental son las máculas. En el vitiligo, la mácula va a ser hipo o acrómica. Generalmente es acrómica. Ha perdido totalmente, digamos, la conexión con la cosa del pigmento. Por lo general le gustan los pliegues, como axila, ingle, y periorificial porque le gusta mucho la zona de la boca, alrededor de los labios, alrededor de los ojos. Es lo más importante. Acá el vitiligo en las manos
lo van a ver de distintas formas de presentación, porque lo van a ver como verdaderas máculas acrómicas y muchas veces la ven como eritematosas. Y se ve el eritema justamente porque estamos, digamos, coronando la parte de hipercromía, ¿sí? Miren acá, como les decía, estas máculas acrómicas en las axilas, fíjense la parte está el pliegue, ¿no? Acá los pliegues de los brazos, el pliegue de codos, la mácula acrómica. Esta es la parte periorbitaria, oral, y acá en la zona de glande, que también se puede presentar. El diagnóstico básicamente es clínico, nosotros lo complementamos con una lámpara que se llama luz de Wood, que acá ustedes van a ver cómo se lo ve en el ojo normal y cómo se lo ve con la luz de Wood, que toma esa fluorescencia bien característica, el área que tiene ausencia de pigmento. ¿Cómo confirmo el diagnóstico? Bueno, hacemos todo un laboratorio, hemograma, con todos los de la glucemia, pedimos la valoración de la tiroides, TSH, anti-TPO, que son los anticuerpos, antiperoxidasa, antitiroglobulina. Bueno, muchas veces hay que buscar la interconsulta con el endocrinólogo para descartar, digamos, trastornos, sobre todo tiroideos. El tratamiento del vitiligo es un tratamiento complejo. En realidad, nosotros los dermatólogos somos los responsables de hacer ese tratamiento, pero para que ustedes estén informados, en la primera línea se utilizan los corticoides tópicos, que puede ser según la zona. Por ejemplo, si es la zona genital, no le voy a dar un clobetasol que es potente, sino usaré una hidrocortisona, una mometasona. Para ahorrar el corticoide puedo usar esto, que es el inhibidor tópico de la calcineurina, por ejemplo, el calcipotriol, ¿no es cierto? O el pimecrolimus, perdón, que es el inhibidor de la calcineurina, el pimecrolimus. O la UVB de banda estrecha, que es la fototerapia que se usa intentando repigmentarlos. En el tratamiento de segunda línea está otra variante de la fototerapia que se llama PUVA, porque combina un soraleno, que es una pastilla, y le da impacto la UVA, que es la de las camas solares, ¿no es cierto? Puede usar análogos tópicos de la vitamina D, como el calcipotriol. Puedo hacer una fototerapia dirigida, que va dirigida a la mancha, corticoides orales en mini pulsos, que por lo general usamos la prednisona, o la terapia quirúrgica, que está de moda, que es la terapia hecha a través de pequeños punch, donde yo saco la piel sana y después que le saqué la parte blanca y poca crómica, la implanto a la piel que he sacado de la zona normal o sana. Y estos son otros tratamientos que son los que todo el tiempo están intentándose con la idea de mejorar. Ustedes vean que en el melasma, al contrario, la mácula es hipercrómica, siempre aparece en áreas fotoexpuestas, sobre todo en la cara, y acá está la definición, que es una melanosis adquirida de evolución crónica, es asintomática, circunscrita a la cara, de origen desconocido, de predisposición genética, predominan los fototipos oscuros, se exacerba con ciertos factores. Bueno, en las zonas tropicales ocurre más en la tez que es oscura, tez, digamos, morena, como nosotros, el área noroeste de la Argentina, el área de Bolivia, Perú, el área de Ecuador, el área de Venezuela, la zona, toda esta zona cercana al trópico, al meridiano, y la zona de México. Se da en pacientes, digamos, que tienen una piel de fototipo alto, quiere decir que reaccionan bronceándose rápido a la exposición al sol. Y acá dice que hay una hiperfunción de los melanocitos que biológicamente están activados por factores como radiación ultravioleta, factores hormonales, que le decía lo de la tiroides, el uso de anticonceptivos también está acá, nutricionales o fármacos. Y en algunas ocasiones lo consideramos idiopático o de causa desconocida. Cuando está en contacto con la luz ultravioleta, se produce liberación local de citoquinas, las cuales estimulan la melanogénesis, ¿sí? Entonces, se clasifica el melasma por su distribución en centro facial del área malar o del área mandibular y por la localización histológica del pigmento epidérmico, dérmico o mixto.
Y acá tenemos el cuadro clínico. Observen esta paciente que se localiza de manera asimétrica en la frente, en las mejillas, en el dorso de la nariz, en el labio superior y a veces hasta en el cuello. Son máculas hipercrómicas de color marrón o café con leche decimos porque algunas son más claras, de diferente intensidad con distribución irregular o regular del pigmento con límites poco precisos. Acá bien el centro del patrón centro facial, que acá lo ven en la frente, en la zona de la nariz y de las ambas mejillas, labio superior y en el mentón, que acá no se lo ve bien, ¿sí? El patrón mandibular es el melasma ubicado solo en la rama mandibular, inclusive el labio superior. El patrón dérmico toma una coloración como gris azulada porque ya está más profundamente ubicado el pigmento. En cambio, el epidérmico es más de color marrón claro o café con leche, ¿sí? El diagnóstico es clínico, la luz de Wood nos va a permitir definir si está en la epidermis o la dermis. La biopsia no es necesaria y acá les vuelvo a mostrar cómo se ve con la luz de Wood, como veíamos hace un rato el vitiligo, acá cómo se ve el melasma con esa luz de Wood, que a simple vista ustedes no la ven tanto, que nosotros sí la vemos, pero a veces no se dan cuenta, y esto que se ve bien con la luz de Wood para definir dónde está el melasma. No hay un tratamiento eficaz. Se recomienda evitar la exposición al sol, el uso de anticonceptivos, de cosméticos, sobre todo las bases de maquillaje que tienen un pigmento especial. El uso de cremas despigmentantes, como sería la hidroquinona al 2 al 4%, sola o combinada con Dexa y retinoico, se lo hace durante el invierno. Se llaman cremas blanqueadoras. Otros tratamientos que ya son aclarantes tienen sustancias como el émblica, el ácido cógico, puede ser la niacinamida, el tranexámico, que son los últimos que están. Y procedimientos como peeling químicos, la microdermoabrasión, el láser, la meso de tranexámico, esos corresponden a ubicación de melasma a nivel dérmico, sobre todo, ¿sí? ¿Ha quedado alguna duda, alguna pregunta, chicos? Sé que deben estar con sueño, pero bueno, con la idea de que ustedes puedan tener más claro esto, les contaba de alguna manera este tema, digamos, para aclarar dudas, ¿sí? Quisiera, perfecto, profe. ¿les gustaría ver alguna otra cosa, alguna...? No, por ahora no, profe. No sé si podemos hacer una clase consulta más cerca del final. ¿Quieren hacer alguna consulta conmigo? El único problema que tengo es que estoy viajando a un congreso. Voy a viajar el sábado, me voy a un congreso.